Aquí tenemos la muestra más clara de que el PAN está trabajando con el crimen organizado en Tamaulipas, puesto que el día de hoy los diputados del PRI, del PAN y del PRD modificaron la ley local de Tamaulipas para que el actual procurador, que es básicamente afín a Cabeza de Vaca, se mantenga en el cargo 14 años, puesto que justamente como se está mencionando en la misma nota, este personaje va a terminar su mandato en el año 2027 con una posibilidad de poder reelegirse 7 años más. Estos son 14 años, señores. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Es bastante lamentable que aquellos que dicen criticar autoritarismos y cuentos chinos hagan acciones que ellos dicen que pues están ocurriendo, cuando lo más autoritario es modificar una ley para que un personaje se mantenga en el cargo no 2 años, no 3 años, 14 años, como si esto se tratara de una maldita dictadura. Y es que a mí me parece irracional que los que más se quejan en materia de derechos, en materia de que libertad de expresión, son justamente los panistas, pero ellos son los primeros en modificar leyes locales para poder mantener a sus personajes que les agrade y que les permiten hacer los actos de corrupción que les han venido bastante bien durante las últimas décadas. Es bastante lamentable que este tipo de hechos ocurran porque, como se está mencionando en la misma nota, los partidos que conforman el bloque opositor, PRI, PAN, PRD, crimen organizado, el día de hoy votaron a favor de justamente modificar la ley en Tamaulipas para que un personaje que no ha sabido dar resultados en materia de seguridad pública en Tamaulipas se mantenga en el cargo 14 años más. Imagínense lo irracionales de los panistas que dicen que ellos con sus gobiernos hacen las cosas muy bien y se van hacia adelante a atacar el problema. Pues no, a lo mejor el problema es el de mantener mayor cantidad de recursos en sus bolsillos, porque el de la seguridad dudo que lo sea, puesto que si están manteniendo una persona que no ha dado resultados en materia de seguridad pública en Tamaulipas y todavía le extienden la posibilidad de cargo a 14 años, es completamente irracional. O sea, si ellos critican algo, lo más lógico es que entonces tú pongas en ejercicio todo lo contrario de lo que tú estás criticando. Pero ¿qué ocurre? Que estos personajes critican, pero luego se terminan tragando sus palabras y haciéndolo. Porque le repito, este procurador, que es básicamente el que actualmente se encuentra en el gobierno del panista Cabeza de Vaca, no ha dado resultados en materia de seguridad. Vean la violencia que existe en los estados del PAN: Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, y en particular Tamaulipas. No se ha dado ningún resultado real en materia de seguridad pública. Pero los panistas dicen, bueno, ¿para qué damos resultados? Muy bien, eso es nuestro lema, no hay que dar resultados y por consiguiente vamos a reelegir los 14 años más en los cargos de poder. Es lo que yo les he comentado. La oposición es muy hipócrita, critica mucho al actual gobierno, pero sus acciones luego en materia legal y posteriormente también en ejercer justamente lo que tiene que ver con democracia lo ejercen del nabo y solamente pues ponen en acción cosas que les beneficien a sus bolsillos y a sus familiares, pero a los ciudadanos en absoluto eso no pasa. Es lamentable. Es terriblemente lamentable porque imagínense, van a tener a un fiscal agente de Tamaulipas 14 años más a pesar de que no ha servido para nada. Entonces, es lo que yo les he repetido del PAN. Su dirigencia es una bola de idiotas y sus, vamos a decir, los políticos del PAN son otra bola de idiotas. Entonces, el detalle con ello es que la razón por la cual hicieron esta modificación de ley en Tamaulipas fue por algo muy sencillo. Recordemos que en las elecciones pasadas Morena se llevó justamente la mayoría en ese Congreso local. Entonces lo que están haciendo en estos momentos, porque saben que van a perder el control total del Congreso, pues es modificar la mayor cantidad de leyes para mantener los actos de corrupción después de que salga Cabeza de Vaca del cargo y también proteger a Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque justamente si este fiscal se mantiene en el cargo, ¿a quién creen que va a responder? No a los ciudadanos y a la ley, va a responder al cabrón que le está dando las órdenes actualmente. ¿Quién es ese? Cabeza de Vaca, el narcotraficante pues mejor pagado de México, porque es bastante raro que en un periodo menor de 6 años este personaje haya acumulado una riqueza de casi 1,000 millones de pesos, así siendo funcionario público, y que diga, no, es que yo no he hecho cosas malas. Y es que es terriblemente lamentable que a pesar de todo esto, a pesar de los señalamientos que existen en contra de Cabeza de Vaca, a pesar de los señalamientos que existen en contra del procurador del estado de Tamaulipas, le dan todavía mayor cantidad de blindaje. O sea, hay que ser medianamente pendejos para estar de acuerdo con ellos. Hay que estar totalmente y demás palabras. Pero es que lo que hicieron el día de hoy es deleznable.
critican acciones afuera, o sea, solamente son de lengua, pero no son de acciones. Porque ellos son los primeros en decir, es que en este gobierno se hacen las cosas mal, son autoritarios, pero modifican la ley estos pinches panistas para colocar a alguien 14 años así por sus agallas. No, pues si eso no es autoritarismo, no me imagino que sí, sí lo sea. Es lo que yo les he repetido. Por desgracia, lo que tenemos como oposición en la actualidad son una bola de imbéciles y una bola de personajes que solamente están viendo el bien de sus bolsillos, pero no el de las políticas públicas que puedan ayudar a la gente. Las únicas políticas públicas que ha impulsado el PRI, el PAN y el PRD son para mantener los cargos que ahora les están beneficiando en materia económica y de poder. Son lo único que han hecho justamente con las modificaciones que hacen en los congresos que ellos controlan. Es lamentable, pero por desgracia, como se suele decir, los políticos que se tienen son los que la gente quiere. Y el detalle es que hay ciertos estados en los cuales, por desgracia, en algún momento tomaron el terrible error de elegir a los priistas, panistas y perredistas. Que pues dijeron, no, si es que son bien buena gente, pues vean qué tan buena gente son. Les están colocando a un procurador que no ha dado resultados para que esté 14 años más en el cargo. Así de gratis. Ahí están las realidades que les he repetido. Ahí está lo que está ocurriendo. Es deleznable. Es preocupante y a mí me preocupa bastante porque hay que considerar que los estados más violentos pues justamente los tiene la oposición. Y ellos dicen que en sus gobiernos amor y paz, que aquí estamos básicamente en un país europeo cuando gobiernan ellos. Pues imagínense su definición de país europeo, yo lo dudo, a lo mejor estaríamos con estos personajes en una zona de guerra, porque pues, es básicamente lo que existe en los estados gobernados por estos partidos. De cualquier forma, diría, bueno, Cabeza de Vaca aceptó que no pudo dar resultados en materia de seguridad, se va a ir su fiscal, se va a ir él. No, 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 dice, no servimos para nada, pero pues al fin y al cabo vamos a mantener al mismo fiscal para que proteja al panista narco Cabeza de Vaca y también para que se proteja el mismo fiscal actualmente en el cargo. Pues ahí está, esas son las realidades, como se suele decir. Por una parte tenemos el discurso de la oposición, que dicen ser muy democráticos y y ser totalmente antiautoritarios. Y por otra parte tenemos sus acciones, lo autoritario que son estos personajes. Porque por una parte hablan, pero por otra resuelven como mejor les convenga a sus bolsillos. Eso fue lo que ocurrió el día de hoy. Gente de Tamaulipas, pues lamentable lo que pasó. Que se pueda quitar esto, pues bueno, lo dudo mucho. Ya ocurrió, por desgracia al parecer van a tener un fiscal coludido con el crimen organizado, un fiscal que no sirvió para nada en la materia de seguridad y un fiscal que pues, le va a servir a Cabeza de Vaca, actual gobernador acusado de crimen organizado, lavado de dinero y demás delitos de carácter grave. Entonces, eso es lo que va a tener la gente de Tamaulipas, por desgracia. ¿Por qué? Porque como los panistas aprovecharon que en estos momentos tienen mayoría en ese congreso local junto con la oposición, pues dicen modificamos la ley antes que nos quiten el poder porque ahí sí nos van a dar con todo. Y lo que están haciendo con este blindaje al procurador del estado de Tamaulipas no es justamente realmente proteger a este tipo, sino es proteger a Cabeza de Vaca, porque cualquier actividad que se quiera hacer en contra de Cabeza de Vaca, siempre se va a dar cuenta el procurador y por consiguiente siempre le va a avisar a Cabeza de Vaca para que huya del estado cuando se requiera, incluso días antes de que se pueda antes de que se pueda dar esa orden de aprehensión. Por eso es lo que yo le repito, que no quitaron a este fiscal. Ahí están las consecuencias de los narcopanistas que pues, se dicen muy éticos, pero de ética no tienen nada. O sea, estas modificaciones que hicieron de ley en ese congreso local son absurdas, son totalmente antidemocráticas, porque si criticas que la reelección no tiene que pasar y tú haces que una persona se pueda reelegir a 14 años, pues eso es totalmente inadecuado. Es algo que afecta a la democracia, porque la democracia parte del punto de poder decidir quiénes son los que te gobiernan y quiénes son los que van a estar en los cargos. Pero si tú estás modificando la ley para que un personaje esté hasta el año 2027 con posibilidad de reelección a 7 años más, pues se convierte en un absurdo total. Eso fue lo que pasó el día de hoy en el Congreso Local de Tamaulipas, en donde los panistas pues lograron su objetivo, mantener la corrupción en ese estado, con esta modificación de ley que no va a ayudar en nada, un fiscal que no pudo dar el resultado que se requería en materia de seguridad en ese estado, y el día de hoy como premio le dan hasta el año 2024, se mantenga en el cargo con posibilidad de reelegirse otros 7 años más. Ahí están las cosas, no me queda nada más que decir. Si esta información les agradó, pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y pues bueno,
Toda la información está en la parte de abajo para que ustedes me la puedan corroborar y checar dato a dato.